Señores, luego de una interesante entrevista con el profesor Guarocuya Félix, recibimos a Miramis de Sueza, como siempre, desatando tu potencial, pero ante toda esta ola de aspiraciones, proyectos políticos y demás, quisiéramos conocer un poquito de ese marketing político, cómo desatar su potencial siendo una figura política. ¿Qué te parece? Bienvenido. Oh, excelente. Y ahora con esta fiebre de candidatura, sangre nueva, posiciones, pensamientos, etcétera, ¿cómo la gente, los candidatos pueden desatar ese potencial? Tienen su nombre científico y todo. Vamos, háblanos a Miramis, por favor. Así es, así es. Buenas tardes a todos. Qué gusto estar con ustedes otro jueves, desatando nuestro potencial con comunicación positiva. Oigan el tema de hoy. Desata tu potencial como candidato o precandidato en este momento. Para desatar el potencial como candidato es desatarlo como si fueras una marca. De hecho, como candidato ya eres una marca. Cada candidato tiene que establecer su marca candidato. Ahora está muy de moda el término nuevamente de marca país, ¿verdad? Pues así mismo, marca candidato. Y ahí trabajamos con lo que llamamos inbound marketing, ¿verdad? Que es un mercadeo que rodee completamente a tu consumidor, que no es más que el ciudadano, que no es más que el votante. Entonces nosotros tenemos que partir de 3 preguntas claves: ¿quién?, ¿qué? y ¿cómo? Número 1, e importantísimo, y es la trampa en que la mayoría de los candidatos caen. ¿Quién es tu votante? ¿Quién es el ciudadano? ¿A quién te diriges? En este caso teníamos un candidato a senador por Santo Domingo hace poco en el programa. Pues sus votantes, tú dirías, bueno, todo el que vota en Santo Domingo. Ese es el error número 1. Nosotros tenemos que conocer a profundidad el candidato, así como conocemos a profundidad el consumidor. Imagínense que yo estuviera vendiendo Pampers, y hago la payola, ¿verdad? Luego de tantos años en Procter & Gamble, que yo estuviera vendiendo Pampers. ¿Quién es el consumidor de Pampers? Bueno, la madre o el padre. Sí, pero hay muchos diferentes tipos de familia, y ahí pongo el ejemplo para que vayamos entendiéndonos. Hay familias nucleares donde está papá, mamá y un niño primerizos. Hay otra familia nuclear muy parecida, papá, mamá, pero no es el primer niño. Son dos consumidores totalmente diferentes, ¿verdad? Otro que es familia de madre soltera, tiene unas dinámicas familiares diferentes, por lo tanto debo hablarle diferente. Si eso lo llevo de nuevo al candidato y me devuelvo a la primera pregunta: ¿quién es tu votante? ¿Quién es tu ciudadano? Tienes que distribuirlo por estrato socioeconómico, por estrato demográfico, por psicográfico, y entonces ahí nos metemos en lo que se llama neuromarketing y desarrollamos lo que se llama un buyer persona. Buyer persona es como un retrato de tu potencial, vamos a llamar votante ideal. Ideal porque representa a una comunidad, y los vamos distribuyendo, y esos buyer personas van a distribuir de nuevo, a ser distribuidos por clase socioeconómica, por su estilo de vida, por el nivel donde están en la vida. Son estudiantes, trabajan, están retirados, y ahí el candidato perfila. Yo sé que ustedes quieran hacer una pregunta, me quiero devolver un segundo a decir las 3 vertientes: quién es tu candidato, qué le ofreces y cómo se lo ofreces, y luego hablamos de las otras 2 en lo que ustedes preguntan y opinan. La preguntita que te quiero hacer es: ¿el candidato está en el deber entonces de ser una especie de polifacético para presentarse a cada target o a cada nicho de público con una posición diferente? Y esa pregunta es vital. Lo primero que tiene que hacer el candidato es definir para qué. Y lo mencionó el candidato que estaba aquí hace un momentito: ¿para qué me postulo? Cuando yo defino para qué, yo defino mi visión como candidato o como candidata. En base a esa visión, yo no cambio, yo no puedo dejar de ser quien yo soy, porque de lo contrario estaría siendo hipócrita y estaría siendo falsa. Yo lo que hago es que dentro de esos para qué de mi visión, yo le hablo de manera láser, de manera directa a cada blanco de público. De manera que si dentro de mis para qué está colaborar con jóvenes que están prontos a graduarse de bachillerato para ir a la universidad, pues cuando yo estoy hablando con ellos, yo les hablo en su lenguaje y les hablo de lo que voy a hacer para ellos. Pero dentro de mi para qué está colaborar con segmentos de madres que tienen hijos con ciertas especialidades, para llamarlo de alguna manera, pues entonces yo me dirijo a ellas con ese lenguaje. No dejo de ser quien yo soy. Lo que pasa es que uno como candidato, como marca, como persona, tiene muchos aspectos, ¿verdad? O muchas facetas. Es decir, entonces, que tiene un mensaje expresado de diferente manera dependiendo al público que al público que le hablo, pero todo eso tiene que ir englobado dentro de lo íntegro que soy como candidato.
porque si como candidato deja la integridad, pues entonces está perdiendo la base por el cual los votantes van a creerle, ¿verdad? Claro, entonces nadie votaría por claro. ellos en ese sentido. Mira, a mí llama poderosamente la atención que vemos una serie de candidatos que no están dentro de lo que decíamos hace un minuto de la llamada sangre nueva, que entienden que las elecciones se ganan con la caravana, con la bulla, con el que yo soy fulano. ¿Con el motoconcho? Sí, con el motoconcho, eso que ellos le llaman el aparataje, la dicolá y la cosa, que no entienden esa visión de marketing que usted está explicando. ¿Tú crees que esos candidatos pudieran en un tiempo como este lograr una victoria? Oye, pero ¿qué contéstame pasa? después de esta pausa. Muy por bien, favor. no se vayan. En un momentito. Vamos a ver a Mirami, quedó pendiente eso, esa política de antes del yo soy, ese que no le importa nada, que el caravaneo. Sí, el caravaneo, que yo soy fulano de tal, que esos temas de marketing, imagen, y mi target de público, eso no importa para ellos. ¿Qué tú crees de esos candidatos? Mira qué pasa, que se han quedado en una época donde lo ejecucional primaba, Sí. pero el mercadeo es estratégico y cada vez el consumidor o el votante o el ciudadano es más inteligente y cada vez tiene acceso a consultar por diferentes fuentes para poder sopesar cada candidato. Entonces el candidato que se concentra en caravanas, en la bulla, en vocear más, es el candidato que se concentra en la tercera pregunta, que es el cómo, que es lo ejecucional. El mercadeo parte de lo táctico. ¿Quién es mi cliente? ¿Quién es mi votante? ¿Qué yo le ofrezco? Y tercero, ¿cómo se lo ofrezco? El cómo es el donde nosotros tratamos de llegar a ellos por todos los medios posibles y por eso en inbound marketing los rodeamos. Ahora, este tipo de candidatos se enfoca en el cómo, pero específicamente en la parte del caravaneo, del clientelismo, de las promesas falsas, y es porque trata de tener lo que llamamos en mercadeo share of voice, que es cuál es tu participación o tu cuota de vocear, si lo fuéramos a decir en dominicano, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu cuota de voz dentro del pastel? Entonces la gente cree que quien vocea más alto se oye más. Eso pasaba antes. Pero en el nuevo mundo en que nosotros operamos, la gente tiene que primero decir a quién le hablo, luego el mensaje concreto y luego de por qué medio te voy a dar el mensaje. Hay una serie de votantes o ciudadanos en la sociedad que en vez de ser atraídos por eso, repelen eso. O sea, que en lugar de ser atraídos, lo que hacen es que te rechazan. Entonces, tienes que estudiar por blanco de público a dónde quién vas a llegar con lo que es el caravaneo y a dónde quién vas a llegar por otros medios, ¿verdad? Ok. Y en esta etapa, bienvenido, agregándole a Mirami que las primarias de los partidos, en el caso del Partido de Liberación Dominicana, van a ser abiertas. Así Significa que desde ya hay que empezar con ese pago marketing. Así es. Para poder llegar a una primaria, porque si no se pasa la primaria, no se llegará a las elecciones generales en este caso. Pero, bien, yo sé que tú tienes tu pregunta, pero quiero seguir reforzando este tema con Amiramis ahí. ¿Será, Miramis, que ya vivimos una etapa diferente de lo que es mercadear o promover una figura política? Se vive esa etapa y se vive, señores, desde los años 70 o muchísimo antes en lo que es Estados Unidos y Europa. Ahora, en República Dominicana ya yo creo que llegó ese tiempo. Y llegó ese tiempo no solo por eslogans nuevos y clichés, que no voy a decir cuáles son, porque ustedes están cansados de oírlos en estos días. Sangre nueva, sí. Bueno, sino que se vive una nueva etapa que se ala desde el consumidor o el ciudadano votante hacia el candidato. Es que quien impone esa nueva etapa no es el candidato, quien impone esa nueva etapa es el ciudadano. Sí. Por lo tanto, el candidato o se adapta y evoluciona o simplemente queda obsoleto. Y por lo tanto no seguirá llegando o no llegará, si no ha llegado, a los lugares de preponderancia o de influencia donde quiere llegar. Muy bien. Mira, y es tanto así, Amiramis, que el candidato que teníamos hace un momentito aquí, Guarocuya Félix, mencionaba ese tipo de temas, que siempre el candidato tiene que adaptarse un poco a lo que la corriente social está en el momento que adaptarse a la corriente social para poder tener éxito. Así es. Porque si se queda ensimismado, entonces no conecta. Así es, pero en la adaptación que yo me refiero, y mucho ojo con eso, mucha cautela, es la adaptación a las técnicas, a las herramientas, a los aprendizajes nuevos del momento, no necesariamente cambiar tu política, porque el candidato es la persona que se vende. Es lo mismo que yo como coach. Si yo cada vez que voy a un blanco de público diferente, yo cambio lo que es mis valores, mis principios, mi política, lo que yo creo, entonces al final no voy a ofrecer nada, porque me voy a diluir. Entonces el candidato no debería dejar su postura. Y hay temas tan candentes que el candidato tiene que estar muy claro en qué va a hacer y cómo va a opinar en esos temas.
sí, y no lo vamos a discutir los temas ahora, pero uno de esos temas pudiera ser todo lo que estamos hablando de igualdad de género. Otro tema pudiera ser leyes tan debatidas y debatibles como lo que ustedes hablaban del Código Penal o reforma al Código Laboral. O sea, cada candidato tiene que tener claro antes de salir a la palestra pública qué opina sobre esos temas. Y hay algo que se llama una zona de no negociación. Cada candidato debe saber dónde está su zona de no negociación, porque en la medida que transija o que pase ese límite, primero, deja de ser él o ella misma, y segundo, entonces va a perder credibilidad en lo que le llamamos el mercado electoral. Bueno, así es. Bienvenido. Una cátedra brillante, brillante. Sí, sí, una cátedra y hasta necesaria en estos tiempos. Claro que sí, porque claro precisamente hay candidatos que se han pasado como de la raya no negociable. Como, que como si no tuvieran una raya negociable. Así es, así es. Es Quizás no han puesto ese límite en un momento dado. No se han puesto ese límite. Eso es así. Amiramis, lamentando que el tiempo se nos agotó, quedó pendiente, y aprovecho que usted está aquí presente en ese sentido de lo que son los candidatos, situaciones que no sé si ustedes se han enterado, lo que tiene que ver con el gobernador de Puerto Rico, Rosselló, sale de manera directa para salir el próximo 2 de agosto a las 5 de la tarde, a raíz de una crisis que se le creó en base a lo que fue su imagen y lo que era su sentir por la comunidad LGTB, entre otros temas que han tenido que ver. Es bueno que los candidatos tomen esto en cuenta, y si en algún momento pueden, se vean en el espejo de Puerto Rico de lo que ellos pudieran hacer en base a este pueblo, en base a la propuesta que pudieran presentar mañana. ¿Qué te parece? Y sobre todo, señores, es que el respeto prima. Tú tienes una postura y a cada candidato se le respeta su postura, pero usted tiene que respetar a los constituyentes de la población, ¿verdad? A los ciudadanos, independientemente que estén de acuerdo con tu postura o no estén de acuerdo con tu postura. Así es. Cuando se viola ese respeto, pues entonces toda una sociedad posiblemente se vuelca en contra de uno. Pues así es. Amiramis, gracias, bienvenido. Se agota el tiempo, enfocado para toda nuestra audiencia. Hasta mañana nuevamente aquí a las 5 de la tarde, Enfocado TV. Nos vemos mañana. Bye bye.